Pablo en sus cartas nos enseña que la salvación es por fe sin obras que nosotros hayamos hecho. La salvación es el deseo de Dios, es su elección. Él elige a quien Él desea elegir. Es su beneplácito, su don, su favor, sin obras. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La elección de Dios para salvación sobre una persona no es porque esta persona haya hecho obras, es porque esta persona aplicó fe. Entonces, para salvación es fe con obras o fe sin obras. Entonces entendamos qué quiere decir Santiago 2. Hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo glorioso en acepción de personas. Si dices que tienes fe, que eres ahora un hombre de Dios y haces acepción de personas, entonces no eres un hijo de Dios. Te engañas a ti mismo. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y de preciosa ropa, y también entra un pobre con vestidura vil, y tuvierais respeto al que trae la vestidura preciosa, y le dijereis, siéntate tú aquí en buen lugar, y dijereis al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate tú aquí debajo de mi estrado. Dices que eres un hombre de Dios, pero le das un mejor trato a alguien adinerado. Valoras más el aspecto, la riqueza, la posición. Lo sientas en mejores lugares, lo tienes en muy alta estima. Pero si entra a la congregación un hombre pobre, lo dejas de lado. ¿No juzgáis en vosotros mismos y venís a ser jueces de pensamientos malos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿Dios eligió a lo rico del mundo o a lo pobre? ¿Por quiénes vino el Señor? ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Mas vosotros habéis afrentado al pobre. Dices que eres un hombre de Dios, que experimentaste un nuevo nacimiento, que tu nombre se escribió en el libro de la vida. Dices que eres un hombre de fe y no aplicas misericordia. Haces diferencia en tu iglesia. Si en verdad cumplís vosotros la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Nosotros estamos en un nuevo pacto, y este nuevo pacto tiene dos mandamientos: ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos se resume la ley y los profetas. Aplica misericordia, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si dices que eres un hombre de fe, si no haces misericordia y haces distinción de personas, esa fe no te va a salvar. Mas si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y sois reconvenidos de la ley como transgresores. Si haces acepción de personas, te haces transgresor de la ley. No amas a tu prójimo como a ti mismo, no eres salvo. Esa fe no te va a salvar, porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiere en un punto es hecho culpable de todos. Si no aplicas misericordia, te haces transgresor de la ley. No eres de Dios, no experimentaste un nuevo nacimiento. La simiente de Dios no permanece en ti. Tu nombre no se escribió nunca en el libro de la vida, porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no hubieres matado, ya eres transgresor de la ley. Solo por haber hecho diferencias en tu congregación te haces culpable de toda la ley. Se manifiesta que no eres un hijo de Dios. Así hablad y así obrad, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia será hecho como aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia se gloría contra el juicio. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si tú dices que tienes fe, pero yo veo que haces diferencia en tu iglesia, yo veo que no aplicas misericordia, no te conmueve la necesidad de las personas, para mí eso es prueba de que no naciste de nuevo. Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no les dieres las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Así también la fe, si no tuviera obras, es muerta en sí misma. Yo necesito ver que haces caridad, que aplicas misericordia. Necesito ver esos frutos para darme cuenta que verdaderamente eres una nueva criatura. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Santiago me dice que Abraham fue justificado cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac, pero Génesis 15 me dice otra cosa muy distinta. Y lo sacó fuera y dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Lo que le fue contado a Abraham por justicia fue cuando Dios le dijo que cuente las estrellas. Así sería su descendencia. Y Abraham depositó toda su confianza y toda su fe en lo que Dios le había dicho. Pero Santiago dice algo muy distinto. No fue justificado
justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Génesis 15 me dice que Abraham fue justificado cuando creyó a Dios, cuando le dijo que cuente las estrellas. Pero Santiago 2 me dice que Abraham fue justificado cuando Dios le dijo que sacrifique a su hijo. Dos cosas muy distintas. ¿Fue justificado por su fe o fue justificado por sus obras? ¿Y qué es lo que dice Pablo? Romanos 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó a Dios. Abraham fue justificado sin obras o fue justificado por obras. Recuerden que Pablo es maestro para los gentiles y Santiago escribe esta carta para el pueblo hebreo, para las 12 tribus. Pablo es maestro designado por Cristo para los gentiles. ¿No ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras? Las obras vienen a ser evidencia de tu fe. Si dices que tienes fe y yo no veo frutos, entonces no naciste de Dios. No eres hecho una nueva criatura. No aplicas misericordia. Haces diferencia entre un rico y un pobre. Y fue cumplida la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia y fue llamado amigo de Dios. Pero 2 versículos antes, Santiago dice de que Abraham fue justificado por las obras. Pablo me dice que Abraham fue justificado sin obras. Y aquí en el versículo 23 de Santiago me dice que Abraham fue justificado por la fe. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, no solamente por la fe. Así también Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió los mensajeros y los echó fuera por otro camino. Otra vez Santiago me dice que Rahab, la ramera, fue justificada por obras. Pero en Hebreos 11:31 me dice una cosa muy distinta. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Por la fe. Pero Santiago me dice que fue por obras. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Si tú dices que tienes fe, eres un hombre de Dios, experimentaste un nuevo nacimiento, tu viejo yo murió, el Espíritu Santo renueva tu conciencia y pone el querer como el hacer en ti, y yo veo que tú no aplicas misericordia, que das preferencia a un hombre rico que a un hombre pobre, eso me da mucho que pensar. Quizás no seas de Dios. Tenemos a Pablo, maestro de los gentiles, y tenemos a Santiago, que escribe una carta a las 12 tribus. Pablo me dice que no es por obras, y Santiago dice que si tienes fe y haces diferencia, no aplicas misericordia, entonces no eres un hombre de Dios. Esa fe no te va a salvar. Segunda de Timoteo 1:11, de lo cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Pablo fue elegido maestro de los gentiles y Santiago le escribió esta carta a las 12 tribus. Santiago 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. La carta que escribió Santiago fue dirigida a las 12 tribus y las cartas de Pablo son dirigidas al pueblo gentil, maestro de los gentiles. Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Isaías 64:6 nos explica que nuestras buenas obras son un trapo de inmundicia. No podemos ser salvos con nuestras obras. Romanos 4:4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Dios no está en deuda con nosotros para salvarnos. Él nos salva, pero no como deuda. Es como gracia, no porque nosotros hayamos hecho algo. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Lo que es contado por justicia es tu fe. Deposita toda tu fe en que Cristo efectuó el pago para que seas salvo. Es el único medio para alcanzar la salvación, por medio de la fe. Bendiciones. Ahora las transmisiones en vivo y cultos virtuales serán en mi página David Bernal. Ingresa y dale seguir para que no te pierdas los devocionales. Dejo el link en la descripción.